Ondo, taldea gogotsuago, bueno, zu esan dezun bezala, bueno, partido oso zaila izan zen, hasieratik, bueno, espultxoarekin, egia zen, pena askorekin izan dako moduan porrota, ez? Azkeneko minutuan, kriston esfortzua egin zuen ekipoa, kriston lana, eta bueno, azkeneko momentuan 3 puntuak jutea, edo puntu bat behintzat jutea, pena bat, baina hori balio zaigu hurrengo partidoretarako, ez? Lan hori eta egin genuen lana oso nahi izan zen, eta ikusi da, zenorainoko esfortzu egin dezakegun ekipo baten aurka Erreal Abeko jokalariak dituen bezalakoak, ez? Eta hori positiboki hartzen dugu, eta jarraitu behar dugu lanean. Azkenean beste partidu bat dakagu hurrengoa, eta horretan pentsatu ja. Bai, aurkari oso gogorra, bueno, gure puntu berdinak dituenak, entrenadore berriarekin sistema desberdinak dituenak, baino aurkari gogorra eta bueno, asko konpetitzen duen ekipoa eta oso zaila izango dena, baina bueno, ekipoa uste ondo egon duela lanean, badakigu bueno, ze nolako ekipoa aurkituko dugun aurrean, eta bueno, lan hori egin dugu astean zehar, eta pres gaude partido horrako. Bai, batzuk daude triparekin pixka bat oain daude virusa, azken aldian daude jokalari batzuk, baina bueno, ez denak ondo daude, murua izan ezik, beste guztiak egongo dira juteko. Aritz, ¿qué tal está el equipo? ¿Recuperado ya del tremendo esfuerzo del otro día contra la Real? Sí, bueno, la semana ha sido un poco para eso también, ¿no? Los primeros días sobre todo. Bueno, sí, contentos con el trabajo, contentos con la imagen que dio con uno menos durante todo el partido, pero bueno, al final no quita que sea una derrota y bueno, al final ese esfuerzo también ya le dije a los jugadores que era algo que era por errores nuestros que cometimos al principio del partido y que tuvimos que hacer luego un sobreesfuerzo enorme, pero contento con el equipo y con la capacidad de trabajo que tiene el equipo. Un partido más pues para aprender de lo que dices, ¿no? De los errores propios que cuestan muy caros. Sí, la verdad que bueno, en otros partidos ya hemos cometido algunos errores que no nos han perjudicado tanto, pero en este partido nos perjudicó mucho y la verdad que hay que aprender, hay que seguir aprendiendo cada semana, mejorando y bueno, y de esta conclusión tenemos que cometer los menos errores posibles y luego darnos cuenta de la capacidad que tenemos, ¿no? De trabajo, de sacrificio, de grupo, que eso es muy grande y que el trabajo que hicimos el otro día sirva para algo positivo. Tenemos por delante un mes contra rivales del segundo pelotón, por decirlo de alguna manera, ¿no? De esos equipos que estáis aspirando a entrar en el playoff. Va a ser complicadete, como todos. Sí, al final tenemos ahora Numancia, los Real Unión, pues al final son equipos muy fuertes, pero en realidad todos son, ¿no? Lo que siempre digo, creo que los más importantes somos nosotros, como hemos dicho, de cometer los menos errores posibles. Si evitamos esos errores, que es cuando más vida le damos a los contrarios, ¿no? Pues podemos hacer grandes cosas y buenos partidos y ir mejorando cada semana. Mirando al partido de los Pajaritos, un adversario muy complicado, ¿no? Que está apuntando hacia arriba. Sí, del cambio del míster Iñaki Bea, bueno, que ya le conocemos, viejo conocido, pues la verdad que ha variado de sistemas, pero aún y todo es un equipo muy, muy competitivo, en el que, bueno, ya lo demostró aquí, que es un equipo que es muy directo, que juega bien, juega por fuera, centros, hace buenas transiciones, como nos cogieron aquí un par en la primera vuelta. Es un equipo complicado en el que, bueno, lo hemos trabajado, nos tenemos que exigir. Al final todos los partidos son complicados y, bueno, vamos a un campo muy difícil. No olvidemos que es el Numancia, ¿no? Un equipo de grandes logros últimos años, ¿no? Y la verdad que bueno, vamos con mucha ilusión y con ese sacrificio que hicimos la semana pasada nos sirva para unirnos más y empezar la segunda vuelta trayendo los 3 puntos. Por mirar datos positivos, no está ganando
todos los partidos que le gustaría el Numancia en su casa, intentar apretar por ahí. Bueno, pues si no está ganando también tendrá que cambiar esa dinámica, pero bueno, para eso también vamos nosotros, también para también conseguir otra vez 3 puntos fuera, que los necesitamos, además después de una derrota en casa. Bueno, vamos a eso, a traer los 3 puntos, a empezar la segunda vuelta de la mejor manera y bueno, al final... es un trabajo que hemos hecho durante la semana y ya te digo, importante somos nosotros corregir los errores y ser conscientes de la capacidad que tenemos de juego, de trabajo y eso es lo más importante. ¿Qué tipo de partido te esperas? ¿Qué plan de partido tienes más o menos pensado? Bueno, ellos ya sabemos por dónde van a ir. Bueno, al final nosotros también, pues eso, es un equipo, ya te he dicho, que muy competitivo, busca un poco directo y luego sale muy bien por fuera y juega mucho con centros laterales. Pues bueno, al final eso tenemos que trabajarlo, eso tenemos que estar pendientes y luego lo que te he dicho, ser conscientes de que ellos en transiciones son un buen equipo y acabar jugadas. Nosotros también somos un equipo que tenemos que acabar muchas más jugadas, que evitar que nos crean más contras y bueno, y ese es uno de los objetivos, ¿no? Ser conscientes del peligro que tienen ellos y lo que tenemos que hacer nosotros para evitar ese peligro y sobre todo para terminar las jugadas y que acaben en la portería, puede ser. Partido ya sin Urco y Zeta va a ser una baja importante. Sí, bueno, Urco nos ha dado mucho, está claro que ha sido una pieza importante por todos los minutos que ha jugado, ¿no? con nosotros. Bueno, pero eso también quiere decir que el equipo está haciendo buenas cosas, que los jugadores también se revalorizan, que los jugadores también se están siendo vistos y que eso es bueno para todo el equipo. Está claro que Urco ha sido, como te he dicho, importante, pero bueno, tengo otros 22 jugadores que estoy seguro que están deseando tener todos los minutos que ha tenido Urco y que en los que peleará por conseguir ese puesto, que está claro que Urco lo ha mantenido y con creces, ¿no? Pero estoy contento con los jugadores, como te digo, creo que estoy seguro que hay muchos jugadores que están deseando coger todos esos minutos que tenía Urco y demostrar que él también puede aportar, que él también puede aportarnos mucho en ataque y en defensa y en ese sentido estoy tranquilo. ¿Cómo ha ido la semana con Julen John? ¿Tendrá opciones? Julen John ya es uno más del equipo y bueno, las opciones serán las que nosotros digamos, ¿no? Al final es verdad que es un jugador que trae mucha ilusión, pero bueno, al final tiene que adaptarse un poco también a nuestro estilo, viene de un fútbol yo creo diferente, pero eso también es lo bueno, ¿no? De tener jugadores diferentes, pero oye, él está entrenado toda la semana perfectamente y eso ya es decisión nuestra y mía, personalmente. No sé si esperáis algún movimiento más de llegadas, si estáis sondeando el mercado. Hombre, el mercado no sé si quedan 10 días, 11 días, todavía hay muchas opciones, ¿no? La verdad que además pues con la salida de Urco pues siempre ya te he dicho que Asier ha estado trabajando y todavía seguirá trabajando hasta el último momento por si se puede mejorar el equipo y si es para mejorar está claro que lo vamos a intentar, ¿no? Porque queremos hacer el equipo más completo posible y en eso estamos, ¿no? Está claro que hemos visto muchos jugadores, estamos mirando y bueno, si cabe la posibilidad y es para mejorar, lo hemos dicho más de una vez que lo vamos a intentar.